todos, en este video vamos a continuar revisando el tema del análisis de riesgo de caries de los pacientes en odontología. En este caso, y como ya lo había especificado en el video anterior, vamos a revisar el método de Cambra. Es el manejo de caries por la evaluación del riesgo. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué es Cambra? Cambra es un método basado en evidencia científica que sirve al igual que los métodos anteriores para medir el riesgo de caries, solo que tiene la variante que nos da opciones de tratamiento que han demostrado ser efectivas según la clasificación en la que hayamos colocado a nuestros pacientes. Si son de bajo riesgo, si son de un riesgo moderado, si son de un riesgo alto o si son de un riesgo extremo. Y Cambra utiliza una analogía del equilibrio entre factores. Como nosotros sabemos, hay factores patogénicos, que son los factores que van a desencadenar ese proceso de la caries, y hay factores protectores, que son los factores que detienen ese proceso o son los factores benéficos para nosotros. Esta evaluación del riesgo nos sugiere cierto tipo de estrategias que ya hemos revisado anteriormente. Como acabamos de mencionar hace un instante, Cambra hace una analogía en el proceso de caries. Compara factores que considera patológicos, en este caso los que ustedes están viendo en pantalla son factores que representan un riesgo biológico, como los carbohidratos fermentables, como los ácidos que producen las bacterias y la hiposalivación. Y en contraparte tenemos unos factores protectores que van a jugar a favor del huésped o del paciente, como es la saliva, algunos iones que se encuentran en la saliva, el proceso de remineralización y algunas terapias antibacteriales. Cambra hace esta analogía porque se basa en el número de factores que presenta un paciente. Si ese paciente presentara una mayor cantidad de factores de riesgo biológico, entonces supondríamos que ese paciente presenta un riesgo de moderado a alto o a extremo. Si por el contrario el paciente mostrara una mayor cantidad de factores protectores, el paciente sería clasificado como un paciente de riesgo bajo. El análisis de Cambra presenta dos formatos. El primer formato, que es el que vamos a revisar en este video, sería para los pacientes más pequeños. Son pacientes de 0 a 5 años. Existe otro formato para pacientes de 6 años en adelante. Ese formato lo revisaremos a detalle en un próximo video. La caries de la primera infancia continúa siendo un problema muy importante, debido a que afecta negativamente el bienestar, el desarrollo y el crecimiento de los niños, sin dejar de lado que también afecta a sus familias. Analizar el riesgo que tiene un niño de presentar caries es muy importante, porque en base a eso nosotros podemos establecer un manejo exitoso de ese problema. Es indispensable formular un plan de tratamiento para cada individuo, puesto que todos somos diferentes y los mismos factores de riesgo o factores protectores no están presentes de manera generalizada en cada individuo. Si nosotros recordamos un poco las clases pasadas, sabremos que en la boca hay un proceso continuo de desmineralización y de remineralización, y que ese proceso es más marcado cuando nosotros ingerimos una gran cantidad de carbohidratos que pueden ser fermentados por las bacterias cariogénicas. Si una caries no aparece en un órgano dentario, es porque ese proceso de desmineralización y de remineralización está en equilibrio. Y lo que hace Cambra es que mediante una serie de predictores nos puede avisar con anticipación que ese equilibrio se puede romper, tomando así ciertas medidas preventivas que nos sugiere el protocolo.
Lo que ustedes están viendo es un formato de Canva para pacientes de 0 a 5 años. Este es el último formato que salió publicado, bueno, hasta el momento es de enero 2019, y aquí nos marca, por ejemplo, los componentes de riesgo para caries. Y tenemos varios apartados a considerar. Por ejemplo, factores de riesgo biológicos y ambientales. En el segundo apartado estarían los factores protectores. En el tercer apartado serían los factores de riesgo biológico, pero determinados mediante un examen clínico. Y el último apartado a considerar serían los indicadores de la enfermedad. Al final o por debajo de este apartado estaría el resultado que nosotros obtenemos del número de respuestas positivas que vamos a marcar en las tres columnas que están del lado derecho. Entonces, los espacios donde está, vamos a decir, sombreado las columnas es donde nosotros debemos de marcar cuando nuestro paciente nos da una respuesta positiva. Y en la parte de abajo tenemos la analogía de una balanza refiriéndose al equilibrio entre los factores protectores y los factores patológicos. En las siguientes diapositivas vamos a revisar cada uno de los apartados y vamos a explicar cómo se marca. El primer apartado que vamos a revisar son los factores de riesgo biológico o factores ambientales, que es la zona que está dentro del recuadro rojo. Para facilitar un poco las cosas, yo lo traduje al español y es como lo vamos a revisar con más detalle. En esta diapositiva ya tenemos la primera parte del formulario en español. Vamos a analizar el primer módulo, que son los factores de riesgo biológico o ambientales. La primera pregunta nos dice que si el niño come comidas frecuentes, más de 3 veces al día. Bueno, aquí más que comidas frecuentes serían snacks o, como cotidianamente decimos, comidas entre comidas. La pregunta número 2 nos dice si utiliza biberón o algún tipo de vaso, pero que contenga un líquido distinto al agua o la leche. Por ejemplo, un jugo o cualquier líquido endulzado, que también podría ser la leche. La tercera pregunta nos dice si la madre, el cuidador o los hermanos tienen caries o tienen un historial reciente de caries. De ser así, pues también habría que marcarlo como positivo. La cuarta pregunta nos dice si la familia tiene un bajo nivel de alfabetización, un bajo nivel socioeconómico o sanitario. Y la última pregunta nos dice acerca de medicamentos que inducen hiposalivación. Cualquiera de estas preguntas, si fuera positiva, la tendríamos que marcar en la columna 2, que es la columna que está sombreada. No puede ir en otra parte y solo vamos a contabilizar las respuestas que sean positivas. Siguiendo con el orden, ahora vamos a analizar el módulo de factores protectores, que en el formato original de Canva sería el que está adentro del recuadro rojo. Aquí tenemos el segundo módulo del formulario, se refiere a los factores protectores y la primera pregunta que nos hace es si vive en un área de agua potable fluorada. Aquí cabe aclarar que en algunas partes el agua potable se le añade flúor adicional. En nuestra situación aquí en San Luis Potosí, el agua ya está fluorada de manera natural, solo que no la consumimos porque rebasa el índice permitido de flúor en el agua. Entonces, habría que tomar en cuenta ese tipo de detalles. Si bebe agua fluorada, si utiliza pasta de dientes que contiene flúor al menos 2 veces al día, pues por lo general todas las pastas contienen flúor, salvo algunas excepciones. Lo único que tendríamos que verificar es la cantidad de flúor que tiene cada pasta, pero aquí nada más nos dice si utiliza una pasta con flúor.
Y la última pregunta es si se le han aplicado barniz de flúor en los últimos 6 meses. Cualquiera de estas preguntas que sea positivo lo tenemos que marcar exclusivamente en la columna número 3. Continuamos evaluando los módulos del formulario de Cambra y el siguiente módulo se refiere a factores de riesgo biológico y nos hace la aclaración que es mediante un examen clínico. Estamos en la parte del formulario que corresponde a factores de riesgo biológico mediante un examen clínico. Nos pregunta acerca de la cantidad de bacterias cariogénicas y de la placa abundante. Al ser un examen clínico, pues es mediante una evaluación que hace el odontólogo clínicamente, y de ser positiva algunas de las dos respuestas se marcará únicamente en la columna número 2. El cuarto módulo del formato de Cambra se refiere a los indicadores de la enfermedad, también mediante un examen clínico. En este módulo vamos a evaluar los indicadores de la enfermedad mediante un examen clínico y nos pregunta si hay caries dental evidente o manchas blancas. Repito, es mediante examen clínico. O si existen restauraciones recientes en los últimos 2 años, en dado caso que el paciente que estemos evaluando sea un paciente nuevo, o en el último año si nuestro paciente es un paciente de reingreso. Cualquiera de las respuestas positivas las vamos a marcar exclusivamente en la columna número 1. Ahora vamos a revisar el último módulo en donde obtenemos el resultado de las preguntas positivas que le hicimos a nuestro paciente y donde se hace la analogía del equilibrio de la caries. Aquí tenemos el récord final, es decir, los resultados que obtuvimos de las respuestas afirmativas de nuestros pacientes. Entonces vamos a contabilizar esas respuestas positivas de la columna 1, de la columna 2 y de la columna 3. Y según el resultado que obtengamos, vamos a marcar en la parte de abajo si nuestro paciente es de un riesgo alto, moderado o bajo. Después de haber realizado nuestro formulario a nuestro paciente, ¿cómo vamos a saber interpretar esos resultados? ¿Cómo vamos a saber si nuestro paciente es de bajo riesgo, de un riesgo moderado o de un riesgo alto? Bueno, aquí nos dice que podemos categorizar a los pacientes de bajo riesgo todos aquellos pacientes que no hayan obtenido ningún indicador de enfermedad, es decir, que no tengan ninguna respuesta positiva en la columna 1 que correspondería al cuarto apartado. Si no tienen ninguna respuesta positiva en la columna 1, podemos decir que son pacientes de bajo riesgo. Ahora, ¿qué otro criterio podemos utilizar? Si el resultado de nuestro paciente nos indicara que existen muy pocos o ningún factor de riesgo, también podríamos decir que nuestro paciente es de bajo riesgo. O en el caso de que en el formulario de nuestro paciente favorecieran los factores protectores, es decir, todas las respuestas positivas en la columna número 3, entonces también podemos categorizar a nuestro paciente como un paciente de bajo riesgo. Ahora, ¿cómo vamos a categorizar a los pacientes que tienen un riesgo moderado? Bueno, Cambra nos dice que para poder tomar en cuenta a estos pacientes, los resultados nos deben indicar que no hay indicadores de enfermedad. Es decir, ustedes pueden ver en la imagen y nosotros no deberíamos de haber obtenido ninguna respuesta positiva en la columna número 1.
Y el segundo criterio nos dice que los factores de riesgo, que serían los factores que se encuentran en la columna número 2, y los factores de protección, que serían las respuestas positivas en la columna número 3, deben de estar equilibradas. En dado caso que tengamos alguna duda del equilibrio entre estas dos columnas, pues vamos a clasificar a este paciente como de riesgo alto. Los pacientes de riesgo alto serán todos aquellos pacientes que hayan obtenido una respuesta positiva en la columna número 1. También nos dice que se clasificarán como pacientes de riesgo alto si superan definitivamente a los factores protectores, es decir, si los resultados de la columna número 2 superan en número a los de la columna número 3, o si la madre del niño o el cuidador presentan caries. También podemos considerar que los pacientes son de un riesgo alto aquellos pacientes que sus respuestas afirmativas estén cargadas en la columna número 1 y número 2, es decir, hacia la izquierda. El formulario actualizado de la evaluación de riesgo de caries de Cambra para pacientes de 0 a 5 años, la versión más reciente de enero 2019, se puede descargar de la dirección que aparece en la diapositiva. Esta es la versión PDF que se puede descargar de la dirección de la diapositiva anterior. En la primera parte viene el formulario y en la segunda hoja vienen las instrucciones de cómo ustedes pueden interpretar sus resultados. Una vez que nosotros pudimos categorizar a nuestros pacientes según su riesgo de caries, el siguiente paso sería asignarles algún tipo de tratamiento. Es por eso que en las siguientes diapositivas vamos a ver un protocolo de atención para el manejo de las caries según el riesgo para niños de 0 a 5 años. Lo que ustedes están observando en su pantalla es el protocolo terapéutico de Cambra para pacientes de 0 a 5 años según la categoría que les hayan asignado. En la primera columna podemos observar las categorías: bajo, moderado, alto, extremo. Extremo es una categoría que no habíamos revisado con anterioridad, pero es muy sencillo clasificar un paciente con riesgo extremo. Son todos aquellos pacientes en los cuales podamos comprobar una hiposalivación. No importa el número de factores protectores ni el balance de los factores. Si el paciente presenta hiposalivación, automáticamente tiene un riesgo extremo. En el segundo apartado, donde dice diagnóstico, nos sugiere un periodo de tiempo en el cual nosotros podemos estar realizando exámenes orales y diagnósticos radiográficos. En el tercer apartado nos habla acerca de las intervenciones preventivas, en el uso de flúor, de una guía dietética, que más que una guía dietética serían las restricciones del uso de carbohidratos fermentables para el paciente. Nos habla de la autogestión y de la aplicación de selladores. En el último apartado nos habla de las restauraciones en dado caso de que existan lesiones. Vamos a revisar cada una de las categorías. Para los pacientes con riesgo bajo, el examen oral se sugiere de 6 a 12 meses. Para el diagnóstico radiográfico se realizará de 12 a 24 meses. En la aplicación de flúor se limita al cepillado con pasta de flúor 2 veces al día. No es necesario ninguna restricción dietética ni de autogestión, ni tampoco selladores. En pacientes con riesgo moderado se puede realizar un diagnóstico cada 6 meses. El diagnóstico radiográfico se realizará de 6 a 12 meses
Y aquí el empleo de fluoruros no solo se limita al cepillado 2 veces al día con pasta con flúor, sino se sugiere ingesta de agua con flúor en zonas donde sea permitido. Ya habíamos hablado del caso de San Luis Potosí, y también se sugiere el barniz de flúor cada 6 meses. Una restricción de azúcares sí, autogestión sí, y selladores únicamente donde se presenten defectos en el esmalte, en fisuras y en zonas de riesgo. Si llegaran a existir lesiones, únicamente se sugiere la vigilancia activa para lesiones en desarrollo. Para pacientes con una categoría de riesgo alto, podríamos realizar un examen oral cada 3 meses y un examen radiográfico cada 6 meses. Y el protocolo de fluoruro sería idéntico para los pacientes de riesgo moderado, solo que la aplicación de barniz sería cada 3 meses. Sí existe una restricción de carbohidratos, también autogestión, y también se aplicarían selladores en defectos de esmalte, fisuras o en zonas de riesgo. Si llegaran a existir lesiones, se sugiere terapia de remineralización en el esmalte con barniz de flúor y la restauración de las lesiones cavitadas con medios no quirúrgicos, o se puede manejar con restauraciones terapéuticas provisionales o aplicando fluoruro de dinamia de plata. Para los pacientes con un riesgo extremo, se puede realizar un examen oral mensual, un examen diagnóstico radiográfico cada 6 meses, el protocolo de flúor idéntico a los pacientes moderados y altos, solo que el barniz de flúor puede ser de cada mes o cada 3 meses en ese lapso. Una restricción de carbohidratos sí, de autogestión sí, selladores en defectos del esmalte, en fisuras y en zonas de riesgo. Y aquí podríamos considerar, en caso de que existan lesiones de caries, considerar el control de caries antes que los tratamientos quirúrgicos mediante medios de remineralización de lesiones. Puede ser con barniz, puede ser con restauración de lesiones cavitadas por medios no quirúrgicos, o con restauraciones terapéuticas provisionales, o el fluoruro de diamina de plata. ¿Qué otras medidas terapéuticas se pueden utilizar o terapias adicionales? Bueno, se puede utilizar el bicarbonato, enjuagues de bicarbonato, ya que ayuda a amortiguar los cambios en el pH. Se puede utilizar xilitol, que es un alcohol de azúcar con propiedades antimicrobianas. Se puede utilizar fosfopéptido de caseína, ya que tiene o provee de altas concentraciones de iones de calcio y fosfato. Se puede utilizar pasta de fosfato de calcio amorfo, ya que también provee iones de calcio y fosfato, los cuales van a favorecer la remineralización. Aquí llegamos al final de la presentación. Les sugiero que si tienen dudas y comentarios, los hagan mediante la plataforma de Google Classroom, y nos vemos próximamente.